La historia del voleibol. En 1895, en Estados Unidos, Massachusetts, el señor William Morgan, profesor de educación física, se encargó del departamento físico de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Su trabajo se enfocaba en la recreación y la distracción para los hombres de negocios. En primera instancia, el básquetbol parecía ser el juego apropiado para los hombres más jóvenes, pero necesitaba hallar alguna actividad para los mayores de edad, una actividad que no sea muy brusca ni muy estricta. En su primera idea, pensó en el tenis, pero la escasez de materiales lo descartó inmediatamente, manteniendo la idea de utilizar una red que levantó unos 6 pies del suelo, aproximadamente justo encima de la cabeza de un hombre. Al principio jugaban con la cámara de una pelota de básquetbol. Era muy liviana y muy lenta, lo que intentaron con el balón de básquetbol, pero se dieron cuenta que era muy grande y muy pesada, llegando a necesitar un balón que sea especialmente para el deporte. Fue así como entonces se ponen en contacto con Spalding para que le confeccione un balón para satisfacer las necesidades del deporte. Una pelota que constaba de 3 capas, una vejiga interna hecha de goma como las cámaras de las bicicletas, una capa intermedia que era una especie de malla y una capa externa de piel para dejar un contacto más agradable. En el mismo año se realiza una reunión de profesores de educación física en la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Universidad de Springfield, donde fueron invitados a realizar una demostración del deporte en ese entonces llamado mintonete. No solo hubo una aceptación del juego, sino que allí mismo un profesor de la universidad, Alfred Halstead, también instructor de la Inca, sugirió el nombre de voleibol, que describe la acción fundamental del juego, dado que voleibol quiere decir volear la pelota, siendo este nombre aceptado inmediatamente por su creador. Así fue que Morgan decidió enviar el juego a convención para que dispusieran de él como juzgara más conveniente, sabiendo que en conferencias sucesivas se encargarían de realizar los cambios necesarios en las reglas del juego. Del deporte creado para comerciantes y profesionales de la Asociación Cristiana de Jóvenes llega a otros niveles de edades menores, ya que se difundió rápidamente en las escuelas, debido a que su práctica no necesitaba tanto espacio ni materiales. En 1900 ya cruzó las fronteras estadounidenses, llegando a Canadá. Gracias a la Inca, el vóley se expandió rápidamente por el mundo entero. En Cuba llega en 1905, a Puerto Rico en 1909, a Filipinas, China y Japón en 1910 y a Uruguay y Argentina en 1921. De China, el voleibol pasó a Rusia asiática, siendo tan grande su desarrollo que pronto pasó a Rusia europea y se convirtió en un deporte preferido en Europa Oriental, en países tales como la Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia, alcanzando su popularidad tanto en Francia y más tarde en Italia, Bélgica y Portugal. Todo este desarrollo internacional, pese a que ya habían sido creadas muchas federaciones nacionales, fue llevado a cabo en su gran mayoría gracias a los equipos de las asociaciones cristianas de jóvenes. Otras fechas importantes fue como en 1946 se funda la Confederación Sudamericana. En 1947, en Francia, por 14 países se crea la Federación Internacional de Voleibol. En 1949 se realizó el primer Campeonato Mundial de Voleibol masculino celebrado en Praga. En 1951 se realizó el primer Campeonato Sudamericano de Voleibol masculino y femeninos en Río de Janeiro. En 1952 se realizó
el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino celebrado en Moscú. En 1957, el voleibol es reconocido como deporte olímpico por el COI. En 1964 se realizó el primer torneo masculino y femenino de voleibol en unos Juegos Olímpicos. En 1965 tuvo lugar la primera Copa Mundial de Voleibol masculina y en 1973 tuvo lugar la primera Copa Mundial de Voleibol femenina. Unos años antes, en 1919, el voleibol llega a Chile, especialmente a la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes por el profesor checoslovaco Benedicto Kosian, que venía desde Buenos Aires a trabajar como docente a la Inca de Valparaíso. El profesor popularizó el vóley entre los jóvenes desde la Inca. Al irse popularizando el deporte, se comienza a formar distintos clubes que nombran al profesor Kosian como fundador del voleibol en Chile. A través de la Inca, llega a Santiago donde se presentó como un deporte recreativo. Luego las asociaciones cristianas de jóvenes la volvieron competitiva. Fue así que en el año 1930 se realiza el primer torneo de interciudades donde se enfrentó la UAI de Santiago con la UAI de Valparaíso. En 1932 crece el torneo, integrándose la UAI de Concepción. En 1940, a la edad de 68 años, murió William Morgan, después de haber visto cómo el deporte que había inventado 45 años atrás se había desarrollado en el mundo entero. En 1942 se crea la primera asociación de vóley que se llamó Asociación de Vóley de Chile, con sede en Santiago. El primer presidente de esta nueva asociación fue don Benedicto, teniendo como vicepresidente a don José Grisanti. En 1942 fue el primer campeonato oficial en Chile. En el año 1943, el 1 de junio, cambió su nombre de Asociación de Vóley de Santiago como resultado de la creación de la primera Asociación de Vóley de Chile. En 1955, por la gran expansión que tuvo el deporte en campeonatos nacionales, se fundó en Concepción la Federación de Voleibol de Chile. Su primer presidente fue Francisco Villarrubia, como vicepresidente José Grisanti, el secretario Olof Tapia, tesorero Charmy y como directores Benedicto Kosian, Alberto Cumplido y el señor Sart. A este torneo se le dio el carácter de primer torneo nacional, en reconocimiento al desarrollo de este deporte al alcance en nuestro país. En 1960, el voleibol es afiliado al Consejo Nacional de Deportes y al Comité Olímpico de Chile. En 1976, la llegada del entrenador japonés Akira Kato, quien junto al peruano Jorge Alba vino a realizar un trabajo de reclutamiento y preparación de jóvenes talentos en el país. Este trabajo lamentablemente no dio frutos esperados y Kato se retiró del país durante 1981. Es importante considerar que el entrenador Akira Kato fue el gestor del gran desarrollo del voleibol femenino peruano que durante la década del 80 tuvo extraordinarios resultados internacionales, como medalla de plata en Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. En la década del 80, 3 jugadores chilenos son los primeros en participar en la Liga Nacional de Argentina. Posteriormente, más jugadores han privilegiado jugar a nivel profesional tanto en Europa como en América. Hoy en día, el voleibol chileno se desarrolla en los ámbitos escolar, federado y universitario. También existen agrupaciones de deportistas senior. En el ámbito escolar, según la región del país, se desarrollan diferentes competiciones. En Santiago destacan las áreas escolar del Club Deportivo Universidad Católica y la Liga Metropolitana,
De la primera salen representantes chilenos a los campeonatos mundiales escolares que se llevan a cabo cada 2 años y donde Chile ha tenido representación en los últimos 3 torneos. A nivel universitario existen torneos regionales y nacionales, algunos donde participan solos universidades tradicionales y otros donde toman parte universidades tradicionales y privadas en conjunto. En el caso del voleibol universitario, en 2011 se crearon las Ligas Deportivas de Educación Superior con el patrocinio y financiamiento del Instituto Nacional del Deporte, con la incorporación de vóley femenino. En 2012 también se incorporó el vóley masculino. En cuanto al vóley federado, la competición está centrada en 3 ligas: A1, A2 y A3, de carácter nacional, regional y local.